Bienvenidos y bienvenidas a esta 15ª clase. Vamos a ver construcción de tabla de frecuencia nuevamente. Vamos a dar un ejemplo para variable cualitativa, pero nos vamos a centrar en la variable cuantitativa. Para lo cual vamos a retomar esto de la matriz de datos. Nosotros aquí disponemos de una matriz de datos de una encuesta de más de 20 preguntas. ¿Bien? Hemos corroborado que cada encuesta esté correctamente volcada a la matriz, y acá tenemos los datos listos para un análisis. Esta encuesta en particular carece de preguntas filtro, por eso es que tengo los datos todos, y para cada uno de los cuadros, para cada una de las variables, para cada una de estas columnas, todos los datos están disponibles. Bien. Aquí una particularidad respecto a la primera columna. Fíjense que si yo tomo nota de lo que me dice Excel, me dice que este número en realidad es un texto. Bien, es una de las funciones que tiene Excel, representar a los números como texto. ¿Esto por qué? Porque en la encuesta se ha utilizado 1, 2 y 3 para femenino, masculino y otro. Bien, por lo tanto acá, para pasar más rápido al Excel, y no solo para esta variable, sino para muchas otras, se suele codificar. Poner 1 significa esto, 2, 3. ¿no? Entonces hace un proceso más fácil en el llenado de la planilla de Excel, o en realidad la matriz de datos. No por ello pasan a ser datos cuantitativos, sino que simplemente ese número está simbolizando o representando una cualidad. ¿Bien? Por ejemplo, acá en la pregunta 8, respecto a qué tan importante es la seguridad laboral, ¿no? ¿Qué tanta importancia le dan a la estabilidad laboral? Porque esta matriz de datos pertenece a un estudio en el cual se indagan en los estudiantes su actitud emprendedora. ¿Tienen actitud emprendedora o no? Entonces, seguramente los estudiantes que le dan mucha valoración a un puesto de trabajo estable es porque no tienen tal vez un espíritu emprendedor. En cambio, aquellas personas o los grupos de estudiantes que han respondido que un puesto de trabajo les asegure estabilidad o no, no les produce nada, tal vez tengan una mayor actitud emprendedora. No sabemos, ¿sí? Fíjense que acá los datos los tenemos y no puedo dar una conclusión a buenas y primeras, ¿sí? Voy a necesitar reducir todos estos datos de una manera que sea comprensible. Por eso es que usamos tablas y después vamos a ver gráficos. Yo necesito todos estos datos mostrarlos de alguna manera mucho más comprensible. Bien, vamos a trabajar con primero una variable cualitativa y luego con una cuantitativa. Bien, para la variable cuantitativa, ¿sí? Vamos a tomar la variable edad, mientras que para la variable cualitativa vamos a tomar esta variable donde se le preguntó si en los últimos meses ha estado en contacto con algún organismo que se dedique a emprendimientos. ¿Sí? Fíjense que la gran mayoría de los estudiantes dijo que no, algunos sí. Vamos a tratar de representar esta variable, contacto con alguna institución emprendedora, con algún organismo emprendedor. Vamos a transformarlo en tabla de frecuencia. Fíjense que esta variable solamente tiene dos valores, ¿sí? Entonces vamos a pensar en nuestra tabla de frecuencia. Recuerden que deben anotar un título para su tabla. Bien, vamos a agrandar. Para que se visualice y se aprecie mejor. Bien, entonces contacto en los últimos meses con un organismo emprendedor. Bien, esta variable tiene por valor sí y por valor no. Y acá el total. Bien, vamos a representar su frecuencia absoluta y porcentual, que son las más habituales. Bien. Las otras, los otros tipos, las absolutas van a carecer de sentido porque es una variable cualitativa, y la variable
perdón, y la frecuencia proporcional es la misma que la porcentual, nada más que expresada en tanto por 1. Por lo tanto, no aporta mucha información. Así que con estas dos es suficiente. Vamos a contar entonces, vamos a contar cuántos de estos más de 600 encuestados han respondido que sí y cuántos de estos más de 600 estudiantes han respondido que no. Bien, son 602 estudiantes. Vamos a utilizar una función de Excel que se llama contar. Bien. Vamos a poner contar sí, que lo primero que me pide es dónde quiere que cuente. ¿Sí? Voy a seleccionar el rango. Bien, voy a seleccionar todo este rango. Y le voy a pedir que cuente el no. ¿Sí? Quiero que cuente el no. Fíjense que aquí en la fórmula estaría el rango, es la columna donde quiero que cuente, y entre comillas lo que quiero que cuente. Bien, no. 510. Ahora, obviamente que si son 602 casos, la diferencia debiera ser que sí, pero por las dudas corroboremos. Bien. Entonces, de aquí ya sé que el rango va a ser de E1 a E606 para hacerlo más rápido. Uy, no lo tomo, ahí está. Entonces, desde E1 hasta E603, quiero que cuente, abro comillas, doble comillas, sí, 92. ¿No? Entonces, voy a volcar estas frecuencias acá en la tabla que tengo. Entonces, tengo 500, perdón, sí, 510 personas que me han dicho que no han emprendido, mientras que 92 personas que sí, no han emprendido, perdón, han tenido un contacto. Sumo, corroboro y ya tengo los 102. Lo paso a porcentaje, entonces 92 dividido 602. Bien, acá estoy obteniendo sus frecuencias proporcionales. Perdón. Aquí es 510. Bueno, y esto va a ser 1. ¿Okay? Acá están sus frecuencias proporcionales y ahí está, lo voy a pasar a porcentaje y listo. Entonces, de estos 602 estudiantes, el 84,72% no estuvo en contacto con organismos que se dediquen a tratar temas de emprendimiento, mientras que en 92 casos sí, ¿no? Que estos 92 casos representarían en términos porcentuales 15,28%. Bien, nos faltaría la fuente. Dado que es un proceso de recolección de datos directos, somos los responsables de esto, vamos a poner de elaboración propia. Quiere decir fuente primaria. Nosotros recolectamos los datos, por lo tanto, en la construcción o reducción de tablas o gráficos, nuestra fuente es de elaboración propia, es primaria. Bien, entonces, fíjense, ustedes tienen acá una matriz de datos de más de 600 filas. No se puede visualizar muchas veces una información, ¿sí? tan fácilmente entre tantos datos. Por eso es que las tablas ayudan. ¿Bien? Las tablas, los gráficos y lo que vamos a ver en medidas de resumen, lo que hacen es reducir todos esos datos a una forma mucho más comprensible a partir de la cual podamos tomar decisiones o podamos conocer más sobre alguna cuestión. Entonces, miren, acá observando esta tabla respecto a esta variable, ¿no? Que hemos tomado la 3,
ya podemos decir algo acerca de este grupo de estudiantes. Este grupo de estudiantes no tiene una actitud emprendedora, ¿bien? Perdón, no estuvo en contacto con algún organismo emprendedor. Habrá que ver si, a pesar de no haber estado en contacto con un organismo emprendedor, sí tienen una actitud emprendedora, porque las preguntas de 8 en adelante están referidas a las actitudes que toman estos estudiantes ante algunas situaciones, ¿no? Habíamos mencionado sobre la estabilidad laboral o, por ejemplo, la importancia del dinero, ¿bien? O trabajar de forma coworking, de forma colaborativa, iba a decir collaborate, prefiere virtual o en contacto, prefiere compartir ideas acerca de un proyecto, etc. ¿Sí? Esta es una encuesta muy larga donde se trata de captar. Entonces, para cada una de estas variables vamos a tener que ir analizando. O tomar dos variables juntas y formar una tabla de frecuencia. Una tabla de contingencia, perdón. Las tablas de contingencia me ayudan a obtener mayor información ya tomando dos variables simultáneamente. Bien, vamos a reducir esta variable, la variable edad. ¿Sí? Son grupos de estudiantes que están en distintos años de sus carreras. En el caso de tecnicaturas, 1, 2 y 3, y en el caso de carreras universitarias, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces, aquí para las variables cualitativas reducimos en función de sus valores. Fíjense que nosotros para cada valor, en este caso sí y no, hemos tomado su frecuencia. Sin embargo, la ventaja de las variables cuantitativas es que al ser número nosotros podemos sumar y restar, podemos hacer operaciones matemáticas. Por lo tanto, vamos a tratar de reducir al máximo esta variable para que podamos visualizar más o menos cómo son los rangos de edad de estos 602 estudiantes. Entonces, vamos a hacer una pequeña conceptualización de cómo vamos a construir las tablas de frecuencia cuando estemos con variables cuantitativas. Bien, entonces vamos a ir a la pizarra. Bien, no, está. Fíjense que cuando yo voy a construir tablas de frecuencia para variables cuantitativas, yo necesito trabajar con intervalos, porque haber tanta variación, ¿sí? Tantos casos, porque tengo estudiantes de 20, de 30, de 31, de 32, 33, 34, es muy incómodo pensar una fila por cada uno de esos valores, ¿sí? En el caso de que sean discretas, y en el caso de que sea continua, no hay otra forma más que hacerla por intervalos, porque la cantidad de valores que tiene una variable cuantitativa son infinitas. ¿Bien? Entonces, vamos a necesitar trabajar con rangos y decir, por ejemplo, de 22 a 26 años tengo tantos estudiantes, ¿sí? Pensar en términos de intervalos. Para lo cual vamos a necesitar tres pasos. El primero, determinar el rango. Bien, el rango lo vamos a expresar con la letra R mayúscula, que representa el mínimo y el máximo, ¿sí? El máximo dato que he observado menos el mínimo me da la idea del rango, ¿no? Desde qué edad hasta qué otra edad puedo observar variabilidad, ¿sí? Tomando como base la matriz de datos en el caso de edad. Para acá vamos a tomar que es la cantidad de filas que me aconsejan dos reglas que vamos a ver. Me aconsejan dos formas de obtener una cantidad óptima o sugerida, ¿sí? Esto, lo que obtenga con esta fórmula es algo sugerido, no necesariamente es algo que taxativamente se haga así.
¿no? Esto es una sugerencia. Lo que puedo hacer es aplicar en caso de muestra raíz cuadrada de la muestra y en el caso de población raíz cuadrada de la población. Eso me va a dar un número, obviamente salvo que sea un múltiplo, que sea un cuadrado, lo que el número el tamaño de la muestra o de la población me va a dar siempre con decimales. ¿Qué voy a hacer? Redondear y tomar el entero próximo, ¿sí? Aplicar una regla de redondeo. Porque estoy hablando de cantidad de filas. Tengo una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas. No puedo tener 5,4 filas. Bien. Esto lo coloco, pero a veces en la respuesta de los exámenes colocan la cantidad óptima de filas es 3,15. Bien, lo cual es ilógico. Y por último, la amplitud de cada clase, es decir, cuánto va a ser el ancho de cada clase. ¿Sí? Por eso tenemos A de ancho. A lo cual vamos a dividir el rango en la cantidad de filas. ¿Bien? Este es el más sencillo. Me olvidé mencionar acá con K, aplicar directamente raíz cuadrada. Y si no, la otra alternativa es aplicar Sturges, donde vamos a tener acá como 1 más 3,33 por el logaritmo en base 10 de n, o bueno, lo mismo, pero n mayúscula en caso de que sea muestra. Bien, entonces, en caso de que sea muestra o población, aunque una cuestión de simbología nada más, pero esta es la forma. Vuelvo a repetir, la cantidad de filas que me dan estos dos métodos, raíz cuadrada o Sturges, bien, es una sugerencia, algo meramente como sugerencia, ¿no? No es una cuestión que taxativamente se realice así. Así que bueno, vamos a hacer estos tres pasos y construir nuestra tabla de frecuencia para la variable edad. Entonces, vamos a volver a la planilla Excel y vamos a aprender algunas fórmulas que en el caso de este tipo de bases de datos que tienen como 600, más de 600, sí o sí vamos a necesitar valernos de fórmulas para simplificarnos los pasos, porque si no, se hace bastante complejo el análisis. Bien, vamos a ver cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Bien, para obtener el rango, vamos a usar la fórmula max, ¿sí? Y aprovechando que ya sabíamos que el rango, ya sabemos que el rango va de 1 a 603, entonces yo quiero que me diga cuál es el número más grande en todo esto. 37. Bien, entonces el estudiante con mayor edad de este grupo de 602 estudiantes tiene 37 años. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el mínimo. 19 años el estudiante con menor edad. Por lo tanto, el rango va a ser igual a 37 menos 19. ¿Sí? Hay un rango de 18. Si yo tuviese que hacer una tabla de frecuencia como construimos para las variables cualitativas, debería tener 18 filas, lo cual la verdad que no aporta demasiada información porque voy a obtener una tabla tan grande que no me aporta demasiado. ¿Bien? Las tablas tienen que ser lo más un equilibrio entre precisión perdida, pero también facilidad de interpretación, ese equilibrio que menciona Walter Soss. Bien, entonces vamos a obtener K, ya obtuvimos el rango, a ver, lo simbolicemos con las letras, así vamos aprendiendo la simbología. Ya obtuvimos R, vamos a obtener K. Ocupemos la regla de raíz, son 602 casos. Bien, entonces me da la raíz cuadrada 24. Y vamos a la amplitud. Y la amplitud va a ser, ¿sí? Fíjense que tenemos acá. Me sugiere una amplitud, ¿no? Que entre una y otra haya una amplitud de
0,73. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener más rangos de los que tendría si tomaría a cada una de las edades por separado. Entonces, fíjense que en este caso esta regla no me sirve. ¿Por qué? Porque me está sugiriendo algo que no me aporta demasiado, no me aporta practicidad. Entonces, las reglas van a fallar y fíjense que en esta situación falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aparte de esta regla, y si hacemos esturges, podemos hacer esturges, podemos, a ver, vamos a cambiarla por 1 más 3,33 por el logaritmo de base 10 de 602. Me sugiere 10, ¿sí? Está mucho mejor que el otro. Acá me sugiere que tome de a 2, ¿bien? Que tome de a 2. Entonces, por ejemplo, 19 y 20, 21 y 22, 23 y 24, ¿sí? O sea que me va a dar 9 filas. Lo cual está bien, me aportaría de pasar de 18 filas a 9 filas, está bien, ¿no? Está un poco mejor. Entonces, esta sugerencia está mucho mejor que la otra. Pero aún así, podría tomar otra decisión y hacer, no seguir esta regla, bien, no seguir esta regla de tener a 2 por cada fila, sino podríamos tomar por cantidad de filas óptimas 6 para que nos dé un número entero. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar 19, 20, 21 años para una fila, 22, 23, 24 para otra, y así hasta terminar en 37, que sería el dato máximo. Entonces vamos a construir nuestra tabla de frecuencia para la variable edad. Vamos a tener las frecuencias simple, vamos a incorporar las acumuladas porque en estas situaciones tienen sentido las acumuladas, porque puedo sumar sus frecuencias y van a tener lógica. Entonces vamos a tomar de 19 a 21 años, de 22 a 24, de 25 a 27, de 28 a 30, 31 a 33, de 34 a 36. Y acá he cometido un error porque acá está bien, son 3, acá tengo bien, está bien, 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 bien. Entonces vamos a hacer un ajuste. Fíjense qué problema tiene esta tabla. Fíjense que acá en el caso de ser discreta, ¿no? Aquí pareciese que no hay ningún problema porque, ¿qué ocurre? Fíjense que si yo los dibujo, acá hay saltos, ¿no? Entre 21 y 22 hay un hueco de un 1, entre 24 y 25 hay otro hueco, entre 27 y 28 hay otro hueco, entre 30 y 31 hay un hueco, entre 33 y 34 también hay otro hueco, ¿sí? Como esto estoy trabajando con un intervalo, tienen que estar todos seguidos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esos límites aparentes, que se suelen denominar así, y para que queden todos juntos. ¿Bien? Quiero que queden todos juntos. Entonces, voy acá a incrementar en una unidad todos los límites superiores para que coincidan. ¿Bien? Y acá tengo ya mis 6 filas. Fíjense entonces ¿qué pasa cuando yo observo un dato que sea 22? Cuando observe dicho dato, voy a contabilizarlo para el siguiente. ¿Por qué?
Porque fíjense que en las notas teóricas que vamos a tomar este criterio. Voy a tomar intervalos cerrados por izquierda y abiertos por derecha. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 22 no lo tomo para la primera fila, pero sí para la segunda. Y así vamos a tomar el mismo criterio con todos, excepto en la última fila, donde vamos a tomar ambos extremos cerrados. Bien, porque yo necesito incluir al 37 en este grupo de datos. Bien, entonces vamos a proceder a contabilizar. Vamos a volver a nuestra matriz y también valiéndonos de la función contar sí, vamos a empezar a contar cuántos datos hay para cada uno de los. Bien. Yo quiero que cuente en este lote y quiero que cuente 1 y 9, 19, ¿sí? Hay 3. Bien, hay 3. Voy a cambiar la fórmula. Bien, voy acá sumando 3 más 58 y ahora, ¿cuántos tienen 21? 77. Y 138 estudiantes entre 19 y 22 años, sin considerarlo, sin tomarlo a 22. Bien, hay 138. Bien, y así voy a proceder hasta culminar esta tabla. Voy a pausar un segundo para no alargar demasiado esto. Bien, aquí entonces ya hemos terminado la tabla. Observen que acá se observa una disminución respecto de la edad, ¿no? Perdón, una disminución de la frecuencia respecto de la edad. Por lo tanto, la gran mayoría de los estudiantes son jóvenes. Bien, controlamos que el total sea adecuado, ¿sí? En este caso tenemos 602. Acá entonces vamos a tomar, vamos a pasar a la frecuencia. Bien, vamos a pasar todo esto a porcentaje. Acá ya estaría en proporcional, lo vamos a pasar a porcentaje. Si lo hacen en Word, es simplemente multiplicar por 100 y ya como queda como porcentaje. La frecuencia acumulada es ir acumulando progresivamente. Vamos acá a tomar. Es ir acumulando progresivamente las frecuencias, ¿sí? Esta frecuencia acumulada de la fila 2 o F sub 2, bien, es la suma de 138 más 135. Bien. Esta suma, 477, es la suma de estos tres, ¿sí? Fíjense que si yo selecciono estos tres, acá abajo a la derecha dice suma 477. Lo mismo acá. Si sumo estos 4, me devuelve 527. Y así hasta llegar a 602, que sería la suma de todos estos. Entonces, una de las conclusiones a las que podemos llegar y que es importante es que la frecuencia acumulada de la última fila es igual al total del lote de datos. Y de igual manera podemos proceder con, ¿sí? Vamos a proceder con los porcentajes, que es una acumulación de los porcentajes. Acá en las últimas dos filas no se suma nada. Yo usualmente los coloco, le pongo un negro en la última fila porque a veces algunos estudiantes suman. Bien. Pero recuerden que esta es la última fila para esa columna de las acumuladas que me devuelven el total de las simple, ¿no? Me devuelve o el total de datos o el 100%. Ahora bien, antes de terminar este video vamos a hacer algunas interpretaciones. Bien, entonces, no quiero colorear esto. ¿Qué representa 477? ¿No? Si yo observo esta columna y quiero hacer algún comentario, porque aquí lo que muestra
las acumulaciones o las desacumulaciones es la celeridad con la que se crece o la celeridad con la que se decrece, suponiendo que en esta encuesta o en este estudio la mayoría de las personas, son muy pocas las jóvenes y la mayoría tienen edades muy cercanas a 37 o los 30, entre 30 y 40, entonces acá podríamos notar esos crecimientos y decrecimientos. Fíjense que acá empezó a crecer, pero crece muy lentamente y que justamente eso se nota acá con que vamos a tener frecuencias muy altas para las primeras clases o primeras filas y va a ir disminuyendo la acumulación. Entonces, por ejemplo, si quiero interpretar 4,77, ¿qué hago? Tomo todo este rango de edad. Y entonces diré, hay 477 estudiantes entre 19 y 28 años. Sí, obviamente como 28 está con margen superior abierto, no lo estoy tomando. ¿Bien? Entonces, entre 19 y 28 años hay 477 estudiantes. También puedo decir que en el caso de que quiera interpretar este valor frecuencial, diré que el 61,96% de los estudiantes tienen entre 19 y 25 años. ¿Sí? Fíjense que acá más de la mitad tiene o está o pertenece a este rango, ¿no? de estudiantes. Es llamativo. Bien, y así pueden ir interpretando cualquiera de estas columnas acumuladas. Bien. Lo único que tienen que hacer es acumular, ¿no? También los rangos. Por ejemplo, 561 estudiantes tienen entre 19 y 34 años. Entonces, para eso sirven estas dos frecuencias acumuladas para tanto absolutas como porcentuales. La proporcional es la misma, nada más que da igual, o sea, como la proporcional y la porcentual es lo mismo, nada más que está expresado en tanto por uno y el otro en tanto por ciento, es lo mismo, no me aporta demasiado colocarlas las tres juntas, pero a manera de práctica ustedes pueden colocarlas las tres juntas, así que tal vez que en los prácticos se pida que hagan las tres columnas. Al fin y al cabo, no es más que multiplicar por 100 la proporcional. Acá, si yo acumulase, bueno, más allá de que, bueno, acá tengo 2, no puedo sumar más que 2, pero supongamos que haya más valores, supongamos que acá haya 500 y acá 10, que si se les preguntó por algún motivo respondan no sé, bien, por algún motivo, entonces aquí va a carecer totalmente de sentido y va a ser ilógico porque solamente voy a hacer el ejemplo con la... Bien, acá lo vamos a poner en negro para recordar que no va nada ahí. Si yo digo, bueno, 592 estudiantes han respondido que sí y no, o sí, perdón, sí o no, ¿no? Es ilógico, o sea, no se puede interpretar. Por eso es que vamos a considerar ilógico trabajar con frecuencias acumuladas cuando estoy trabajando con variables cualitativas. ¿No? Entonces, pero sí tienen sentido en las cuantitativas porque sus valores son números y por lo tanto puedo sumarlo, o la suma tiene sentido. Así que bueno, con esto terminamos el tema de tablas de frecuencia y la próxima videoclase vamos a ver tablas de contingencia. Que estén bien.